Welcome to my channel. Yo estaba muerta. Ese era el plan. Mi hija lo había decidido, mi yerno lo había aprobado, y yo debería estar en el fondo de un barranco con el cráneo reventado contra el volante. Pero estoy aquí, respirando, con el corazón todavía latiendo dentro de este pecho de 69 años que tanto trabajó para darle todo a quien ahora quería verme enterrada. Y lo peor de todo no es que hayan intentado matarme. Lo peor es que casi funciona. Lo peor es que yo confiaba tanto en ella que jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que mi propia sangre pudiera querer borrarme de este mundo para quedarse con 4 paredes y una cuenta de banco. Me llamo Ivete Gálvez, y esta es la historia de cómo mi hija planeó mi funeral antes de tiempo, y de cómo la vida le devolvió todo lo que sembró, multiplicado por 1000. Esa mañana empezó como cualquier otra. Me levanté a las 6, preparé café en la misma cafetera que compré hace 20 años, y me vestí con calma. Tenía una cita con el dentista a las 9, nada importante, solo una revisión de rutina. Agarré mi bolso, cerré la puerta de casa, caminé hasta el garaje y encendí el motor de mi viejo sedán gris. Todo normal. Todo tranquilo. Conduje 5 minutos hasta llegar a la esquina de la avenida principal, y justo ahí, mientras esperaba el semáforo en verde, metí la mano en mi bolso buscando el celular. No estaba. Busqué en los bolsillos de mi chaqueta. Tampoco. Entonces recordé, lo había dejado cargando en la mesita de la sala. Suspiré, di la vuelta en la siguiente cuadra y regresé a casa. Apenas 10 minutos de ida y vuelta. Algo tan simple. Algo tan insignificante. Pero ese olvido me salvó la vida. Estacioné frente a la casa y caminé hacia la puerta principal. Introduje la llave despacio, sin hacer ruido, porque no quería molestar a Paula. Ella y su esposo Ignacio vivían conmigo desde hacía 2 años. Al principio fue temporal. Solo hasta que consigamos algo mejor, mamá, me dijo Paula con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. 2 años después, seguían ahí. No pagaban renta. Apenas ayudaban con los gastos. Pero era mi hija. Mi única hija. ¿Cómo iba a negarle un techo? Entré sin hacer ruido, cerré la puerta tras de mí con cuidado, y justo cuando iba a caminar hacia la sala, escuché voces. Venían de la cocina. La voz de Paula. La voz de Ignacio. Hablaban en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar cada palabra desde el pasillo. ¿Ya está listo?, preguntó Paula. Su tono era frío. Calculador. No era la voz de mi niña. Era la voz de alguien que yo no conocía. Sí, respondió Ignacio. Corté los cables del freno esta madrugada. Cuando baje por la colina camino al centro, no va a poder frenar. Va directo al barranco. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mis piernas empezaron a temblar. Me apoyé contra la pared, cubriéndome la boca con la mano para no soltar un grito. No podía ser real. No podía estar escuchando eso. ¿Y si alguien sospecha?, preguntó Paula. Nadie va a sospechar nada, respondió Ignacio con una seguridad que me heló la sangre. Es un carro viejo. Todos van a pensar que fue un accidente. Una falla mecánica. Ella tiene casi 70 años. Nadie va a investigar demasiado. Paula soltó una risa baja. Una risa que jamás olvidaré. Nos vemos en el funeral de mi madre, entonces, dijo. Y después de eso, esta casa será nuestra. Podremos venderla y finalmente salir de esta porquería de vida. Cerré los ojos. Sentí náuseas. Sentí rabia. Sentí miedo. Pero sobre todo, sentí una claridad absoluta. No podía gritar. No podía confrontarlos. Si ellos sabían que yo había escuchado, podrían hacer algo peor. Algo inmediato. Tenía que salir de ahí. Tenía que actuar rápido. Me alejé de la cocina con pasos silenciosos, casi sin respirar. Abrí la puerta principal con la misma delicadeza con la que había entrado. Salí. Cerré. Caminé hacia mi carro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Me subí al asiento del conductor y miré el volante. Ese mismo volante que en unas horas debería estar manchado con mi sangre. Ese mismo carro que debería ser mi ataúd. Respiré hondo. No iba a llorar. No iba a derrumbarme. No todavía. Encendí el motor y conduje. Pero no fui al dentista.
Fui directo a la estación de policía. Aparqué frente al edificio de ladrillos rojos y me quedé sentada unos segundos, tratando de procesar todo. Mi hija. Mi Paula. La niña que cargué en brazos. La niña a la que le enseñé a leer, a escribir, a soñar. Esa misma niña ahora quería verme muerta. No por odio. No por locura. Sino por dinero. Por una casa que yo compré con el sudor de 40 años de trabajo como costurera. Por unos ahorros que reuní centavo a centavo. Por un patrimonio que ella consideraba más valioso que mi vida. Salí del carro, entré a la estación y me acerqué al oficial de guardia. «Buenos días», dije con voz firme. «Necesito denunciar un intento de homicidio. Alguien saboteó mi carro. Cortaron los cables del freno con la intención de matarme». El oficial levantó la vista, sorprendido. «¿Está segura, señora?» «Completamente segura», respondí. «Y sé exactamente quién lo hizo». El oficial me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. Supongo que no todos los días llega una mujer de casi 70 años denunciando que su propia familia quiere asesinarla. Me pidió que me sentara y llamó a un detective. Mientras esperaba en esa silla de plástico duro, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, sentí que todo mi cuerpo vibraba. No era miedo. Era adrenalina pura. Por primera vez en años, tal vez en décadas, estaba tomando una decisión que no tenía nada que ver con complacer a otros. Era una decisión de supervivencia. Cuando llegó el detective, un hombre de unos 50 años con cara cansada y una libreta en la mano, me presenté con calma y le conté todo. Cada palabra que había escuchado. Cada detalle. No exageré nada. No inventé nada. Solo dije la verdad. «Señora Gálvez», dijo el detective después de escucharme, «esto es muy grave. Entiende que está acusando a su hija y a su yerno de intento de homicidio». «Lo entiendo perfectamente», respondí. «Y también entiendo que si no hago algo ahora, esta noche estaré muerta». Él asintió despacio. «Vamos a revisar su vehículo. Si lo que dice es cierto, encontraremos las evidencias. Pero necesito que usted permanezca en un lugar seguro. Tiene a dónde ir». Pensé por un momento. No tenía familia cercana. Mis padres habían fallecido hacía años. Era hija única. No tenía hermanos, primos, tíos. Solo tenía a Paula. Y Paula quería verme bajo tierra. Pero entonces recordé a Matilde, mi vecina de toda la vida. La única persona en este mundo en la que podía confiar ciegamente. «Sí», dije. «Tengo a dónde ir». El detective acompañó a un equipo de peritos hasta mi carro. Lo revisaron ahí mismo, en el estacionamiento de la estación. No tardaron ni 20 minutos en confirmar lo que yo ya sabía. Los cables del freno habían sido cortados con precisión. No era un desgaste natural. No era un accidente mecánico. Era sabotaje intencional. El perito tomó fotografías, recolectó muestras y redactó un informe técnico. «Señora», me dijo con seriedad, «si usted hubiera conducido este carro hoy, especialmente en una zona con pendiente, no habría sobrevivido. Los frenos estaban completamente inutilizados». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había estado a minutos de morir. A minutos de convertirme en otra estadística. Otra anciana víctima de un trágico accidente automovilístico. El detective me llevó en su patrulla hasta la casa de Matilde. Durante el camino, me preguntó más detalles sobre mi relación con Paula y con Ignacio. Le conté todo. Como Paula había sido una niña amorosa, aplicada en la escuela, siempre responsable. Como todo empezó a cambiar cuando conoció a Ignacio hace 6 años. Él era un hombre de 38 años, 10 años mayor que ella, sin trabajo estable, con deudas acumuladas y una sonrisa que ocultaba demasiadas mentiras. Yo traté de advertirle. Traté de hacerle ver que ese hombre no era bueno para ella. Pero Paula estaba enamorada. O eso creía yo. Ahora entiendo que tal vez nunca fue amor. Tal vez fue miedo a quedarse sola. Tal vez fue ambición. Tal vez fue simplemente debilidad. Se casaron en una ceremonia pequeña. Yo pagué todo. El vestido, el salón, la comida, el fotógrafo. Gasté casi $5,000 en esa boda. Dinero que había ahorrado durante años.
dinero que debería haber guardado para mi vejez. Pero era mi hija. Era su día especial. ¿Cómo iba a negarle eso? Después de la boda, Ignacio prometió que conseguiría un buen empleo, que comprarían su propia casa, que yo estaría orgullosa de él. 3 meses después, perdió el trabajo que tenía en una tienda de repuestos. Llegaron a mi puerta con maletas y caras de perro abandonado. Solo por un tiempo, mamá, me dijo Paula. Solo hasta que nos estabilicemos. Ese tiempo se convirtió en 2 años. 2 años de excusas. 2 años de promesas rotas. 2 años de verlos consumir mi paz, mi dinero, mi energía. Cuando llegamos a la casa de Matilde, ella abrió la puerta con una expresión de sorpresa. ¿Y vete? ¿Qué pasó? El detective le explicó la situación brevemente. Matilde se llevó las manos a la boca, horrorizada. Dios mío. ¿Y vete? ¿Paula hizo eso? Tú, Paula. Yo solo asentí, porque si abría la boca, iba a empezar a llorar, y no podía permitirme ese lujo todavía. Matilde me abrazó fuerte. Quédate aquí todo el tiempo que necesites, me dijo. Esta es tu casa. El detective me entregó su tarjeta. La llamaremos cuando tengamos novedades. Mientras tanto, no regrese a su domicilio. No contacte a su hija. No le dé ninguna pista de que usted sabe lo que planeaban. Entendido. Entendido, respondí. Él se marchó, y yo me quedé de pie en la sala de Matilde, sintiendo que toda mi vida anterior había quedado atrás en cuestión de horas. Matilde preparó té. Nos sentamos en su pequeña cocina, y por primera vez desde que escuché esa conversación, dejé que las lágrimas salieran. Lloré por la hija que había perdido. Lloré por los años que desperdicié confiando en alguien que solo me veía como un obstáculo. Lloré por la ingenuidad de haber creído que el amor de una madre siempre es correspondido. No puedo creer que Paula sea capaz de algo así, dijo Matilde, secándose también los ojos. Yo la vi crecer. Era una niña tan dulce. Ya no es esa niña, dije con voz quebrada. Ya no sé quién es. Matilde tomó mi mano entre las suyas. Pero tú sigues siendo tú, y vete. Sigues siendo la mujer más fuerte que conozco. Y vas a salir de esto. Te lo prometo. Pasé el resto del día en casa de Matilde, tratando de procesar todo. Pensé en cada señal que había ignorado. En cada comentario extraño de Paula sobre lo grande que era la casa para mí sola. En cada sugerencia de Ignacio de que yo debería simplificar mi vida y mudarme a un asilo. En cada mirada cómplice entre ellos cuando hablaban de dinero. Todo había estado ahí. Todas las pistas. Pero yo había elegido no verlas porque quería creer que mi hija todavía me amaba. Porque necesitaba creer que no estaba sola en este mundo. Qué tonta fui. Qué ciega. Qué patética. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama de huéspedes de Matilde, mirando el techo, reproduciendo en mi mente cada momento de los últimos 2 años. Cada vez que Paula me había pedido dinero prestado. Cada vez que Ignacio había insistido en que le diera acceso a mi cuenta bancaria por si algo te pasa, suegra. Cada vez que habían sugerido que firmara un poder notarial para que ellos pudieran ayudarme con los trámites. Ahora todo tenía sentido. No estaban planeando cuidarme. Estaban planeando reemplazarme. Y cuando se dieron cuenta de que yo no iba a entregarles todo voluntariamente, decidieron acelerar el proceso. Decidieron que yo era prescindible, que mi muerte era más conveniente que mi vida. A las 7 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Paula. Dejé que entrara el buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. 8 llamadas en total. Luego llegaron los mensajes de texto. Mamá, ¿dónde estás? Fuiste al dentista. Estoy preocupada. Llámame. Por favor. Cada mensaje era un cuchillo en el pecho. Porque yo sabía la verdad. Ella no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada porque su plan había fallado. Estaba preocupada porque yo seguía viva. Porque yo debería estar en una morgue, fría y rota, y en cambio estaba respirando, pensando, planeando mi siguiente movimiento. Matilde me preparó el desayuno. Café negro y tostadas con mantequilla. No tenía hambre, pero comí de todas formas. Necesitaba mantener la cabeza clara.
Necesitaba ser fuerte. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Matilde. No lo sé, admití. La policía está investigando, pero no sé cuánto tiempo tomará. Y mientras tanto, ellos siguen en mi casa, durmiendo en mi cama de huéspedes, comiendo de mi refrigerador, respirando mi aire. Me temblaba la voz de pura rabia contenida. Deberías hablar con un abogado, sugirió Matilde. Deberías proteger tus bienes. Por si acaso. Ella tenía razón. Necesitaba protegerme legalmente. No solo de un posible asesinato, sino también de cualquier intento de robo o fraude. Recordé entonces a Rubén. Rubén Castillo, un abogado que había trabajado conmigo años atrás cuando compré mi casa. Un hombre serio, honesto, de esos que ya no abundan. Lo llamé desde el teléfono de Matilde. Él respondió al tercer timbre. Señora Gálvez, qué sorpresa. ¿Cómo ha estado? Necesito verlo urgentemente, dije sin rodeos. Es un asunto de vida o muerte. Hubo una pausa. ¿Está usted bien? Por ahora sí, respondí. Pero necesito su ayuda para asegurarme de que siga estando bien. Rubén me citó en su oficina para esa misma tarde. A las 3 en punto, Matilde me llevó hasta el centro de la ciudad. El despacho de Rubén estaba en un edificio antiguo de 4 pisos. Subimos por las escaleras porque el elevador no funcionaba. Cuando entré a su oficina, él se levantó de inmediato y me ofreció asiento. Cuénteme qué está pasando, dijo Rubén, tomando una libreta. Le conté todo. Desde el principio. Desde el momento en que Paula conoció a Ignacio hasta la conversación que escuché esa mañana. No omití nada. Rubén me escuchó en silencio, tomando notas, sin interrumpir. Cuando terminé, él dejó la pluma sobre el escritorio y me miró con una expresión que mezclaba incredulidad y tristeza. Señora Ivete, lamento profundamente lo que está viviendo. Esto es simplemente atroz. Lo sé, dije. Por eso estoy aquí. Necesito proteger lo que es mío. Necesito asegurarme de que si algo me pasa, ellos no reciban ni un centavo. Rubén asintió. Entiendo. Vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a modificar su testamento inmediatamente. Segundo, vamos a revisar todas sus cuentas bancarias y propiedades. Tercero, vamos a establecer medidas de protección legal para evitar que alguien pueda acceder a sus bienes sin su consentimiento. Durante las siguientes 2 horas, Rubén y yo trabajamos en los documentos. Revisamos mi testamento anterior. En él, yo le dejaba todo a Paula. La casa, los ahorros, todo. Era lo lógico. Era lo que cualquier madre haría. Pero esa madre murió cuando escuchó a su hija planear su asesinato. La nueva Ivete, la que estaba sentada en esa oficina, no iba a permitir que sus asesinos se beneficiaran de su muerte. ¿A quién quiere dejar sus bienes?, preguntó Rubén. Pensé en eso. No tenía más familia. No tenía hijos además de Paula. Matilde era mi única amiga verdadera, pero no quería cargarla con esa responsabilidad. Entonces recordé el hogar de ancianos donde había trabajado como voluntaria durante años. Un lugar humilde donde las personas mayores sin recursos pasaban sus últimos días con dignidad. Quiero dejarlo todo a la Fundación Casa del Atardecer, dije. Ellos sabrán qué hacer con ese dinero. Rubén redactó el Nuevo Testamento. Lo leí 3 veces antes de firmarlo. Cada palabra era un clavo en el ataúd de las esperanzas de Paula. Cada cláusula era una declaración de que yo ya no era la madre ciega que había sido. Firmé con mano firme. Rubén llamó a 2 de sus empleados para que fungieran como testigos. Todo quedó legalizado, sellado, archivado. Ahora, dijo Rubén, hablemos de sus cuentas bancarias. ¿Paula tiene acceso a alguna de ellas? No, respondí. Siempre me negué a darle acceso, aunque ella insistió muchas veces. Bien, dijo Rubén con alivio. Eso nos facilita las cosas. Pero de todas formas, vamos a cambiar todas sus contraseñas y códigos de seguridad. Y vamos a agregar una alerta en sus cuentas para que le notifiquen cualquier movimiento inusual. Cuando salí de la oficina de Rubén, eran casi las 6 de la tarde. Me sentía extrañamente tranquila, como si hubiera recuperado algo de control sobre mi vida.
Matilde me esperaba en la recepción. ¿Cómo te fue? Bien, respondí. Hice lo que tenía que hacer. En el camino de regreso a su casa, mi teléfono volvió a sonar. Era Paula otra vez. Esta vez contesté. «¿Mamá? ¿Dónde diablos has estado?», gritó al otro lado de la línea. Su voz ya no fingía preocupación. Era pura irritación. «He estado ocupada», respondí con calma. «¿Ocupada? ¿Ocupada con qué? No fuiste al dentista. Tu carro sigue en el garaje. ¿Dónde estás?» «Eso no es de tu incumbencia», dije fríamente. «Soy una mujer adulta. Puedo ir a donde quiera sin tener que reportarme contigo». Hubo un silencio del otro lado. Podía imaginar la cara de Paula, roja de furia. «¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué me hablas así?» «Tal vez porque finalmente estoy aprendiendo a poner límites», respondí. «Voy a quedarme unos días en casa de una amiga. Necesito espacio». «¿Espacio? ¿Espacio de qué?» «De ti», dije, y colgué. Apagué el teléfono. No quería escuchar más llamadas. No quería más mensajes. No quería más mentiras envueltas en falsa preocupación. Esa noche, mientras cenaba sopa de verduras en la cocina de Matilde, el detective me llamó al teléfono fijo de ella. «Señora Gálvez, tenemos novedades», dijo. «Encontramos las herramientas que se usaron para cortar los cables de su carro. Estaban en el garaje de su casa, escondidas detrás de unas cajas. Tienen las huellas dactilares de su yerno, Ignacio Vargas». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era real. Todo era completamente real. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Ya no era una sospecha paranoica de una anciana asustada. Había evidencia física. Había pruebas. Había huellas dactilares que conectaban a Ignacio directamente con el sabotaje de mi carro. «¿Y ahora qué sigue?», pregunté al detective con voz temblorosa. «Ahora vamos a proceder con las órdenes de arresto», respondió. «Tanto para Ignacio Vargas como para Paula Gálvez. Los cargos son conspiración para cometer homicidio e intento de asesinato. Señora Gálvez, necesito que usted esté preparada para lo que viene. Esto va a ser difícil. Va a ser doloroso. Pero es necesario». «Lo sé», dije. «Haga lo que tenga que hacer». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de la cocina de Matilde. Ella me puso una mano en el hombro. «¿Qué pasó?» «Van a arrestarlos», dije con voz hueca. «Esta noche o mañana temprano. Van a arrestar a mi hija». No pude dormir esa noche tampoco. Me quedé acostada imaginando cómo sería. Imaginé a la policía tocando la puerta de mi casa. Imaginé la cara de Paula cuando le dijeran de que la estaban acusando. Imaginé a Ignacio tratando de negar todo, de inventar excusas, de culpar a alguien más. Imaginé las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Y por más que traté de sentir satisfacción, de sentir justicia, solo sentí un vacío inmenso. Porque no importaba cuánta razón tuviera yo, no importaba cuánta evidencia hubiera. Al final del día, mi única hija iba a ir a prisión. Y yo iba a quedarme completamente sola en este mundo. A las 6 de la mañana siguiente, sonó el teléfono de Matilde. Era el detective. «Señora Gálvez, ejecutamos las órdenes de arresto hace una hora. Tanto Paula Gálvez como Ignacio Vargas están bajo custodia policial en este momento». Cerré los ojos. Respiré hondo. ¿Cómo reaccionaron? «Su hija negó todo al principio», dijo el detective. «Pero cuando le mostramos las evidencias, cuando le explicamos que teníamos las huellas de su esposo en las herramientas, cuando le dijimos que usted misma había reportado escuchar la conversación entre ellos, bueno, ahí empezó a desmoronarse. Ahora está pidiendo hablar con usted». «No quiero hablar con ella», dije inmediatamente. «No todavía. Tal vez nunca». «Lo entiendo», respondió el detective. «Y es su derecho. Nadie puede obligarla a verla o a hablar con ella. Solo quería que supiera que ella está solicitando contacto». Pasé los siguientes 3 días en un estado de shock emocional. No salía de la casa de Matilde. No contestaba llamadas de nadie excepto del detective y de Rubén. Matilde me cuidaba como si fuera su propia madre. Me preparaba comidas que yo apenas tocaba.
Me obligaba a tomar agua. Me acompañaba en silencio cuando yo necesitaba llorar. Ella nunca me juzgó. Nunca me dijo que exageraba o que debería perdonar. Solo estuvo ahí. Y eso fue todo lo que necesité. El cuarto día, Rubén vino a visitarme. Traía documentos. Y vete, dijo sentándose frente a mí en la sala. Necesitamos hablar sobre su casa. Legalmente, sigue siendo su propiedad. Pero mientras Paula e Ignacio estén detenidos, necesitamos decidir qué hacer con las pertenencias que ellos dejaron ahí. Que la policía haga lo que tenga que hacer, dije sin emoción. Yo no pienso volver ahí. No todavía. Rubén asintió. Hay algo más. Paula contrató a un abogado defensor. Ese abogado me contactó. Están tratando de negociar un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo?, pregunté con desconfianza. Quieren que usted retire los cargos a cambio de que ellos se declaren culpables de un delito menor. Alegan que nunca tuvieron la intención real de matarla, que solo estaban hablando, que fue una bravata sin planes concretos. Solté una risa amarga. ¿Una bravata? ¿Cortar los cables de un freno es una bravata? Si yo hubiera conducido ese carro, estaría muerta. No fue conversación. Fue acción. Fue un plan ejecutado. Lo sé, dijo Rubén con firmeza. Por eso mi recomendación es que rechace cualquier tipo de acuerdo. Que deje que esto siga su curso legal. Ellos intentaron matarla. Y vete. Intentaron asesinarla por dinero. No merecen clemencia. ¿Cuánto tiempo podrían darles?, pregunté. Rubén consultó sus papeles. Si son declarados culpables de intento de homicidio con premeditación, están hablando de entre 15 y 25 años de prisión para cada uno. Ignacio, por ser quien ejecutó el sabotaje, probablemente recibirá la sentencia más alta. Paula, como cómplice y conspiradora, recibiría un poco menos, pero seguiríamos hablando de al menos 15 años. 15 años. Mi hija tendría casi 50 cuando saliera. Toda su juventud desperdiciada detrás de las rejas. Y sin embargo, ella había estado dispuesta a quitarme el resto de mi vida sin pensarlo 2 veces. No voy a retirar los cargos, dije con voz firme. Que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. Rubén sonrió tristemente. Es la decisión correcta, aunque sé que no es fácil. Una semana después del arresto, el detective me llamó nuevamente. Señora Gálvez, encontramos algo más durante la investigación. Revisamos los teléfonos celulares de Paula e Ignacio. Había mensajes entre ellos que datan de hace 6 meses. Mensajes donde discutían diferentes formas de deshacerse de usted. Sentí náuseas. ¿Qué tipo de formas? Preferiría no entrar en detalles, dijo el detective. Pero lo que necesita saber es que esto no fue un plan improvisado. Esto fue algo que ellos estuvieron considerando durante mucho tiempo. Probaron diferentes escenarios. El del carro fue el que finalmente decidieron ejecutar. 6 meses. Durante 6 meses, mientras yo les preparaba comida, mientras les lavaba su ropa, mientras les daba techo y amor, ellos estaban planeando mi muerte. ¿Puedo ver esos mensajes?, pregunté. ¿Está segura de que quiere hacerlo? Necesito hacerlo, respondí. Necesito ver con mis propios ojos hasta dónde llegó su traición. El detective accedió. Me citó en la estación de policía al día siguiente. Matilde me acompañó. En una sala fría con paredes grises, el detective me mostró las impresiones de los mensajes. Los leí uno por uno. Cada palabra era un puñal. Podríamos hacer que parezca un robo, decía un mensaje de Ignacio de hace 4 meses. Demasiado arriesgado, respondía Paula. Nos van a investigar de todas formas. ¿Qué tal si le damos algo en su comida?, sugería Ignacio 2 semanas después. No, las autopsias detectan venenos, respondía Paula. Tiene que parecer un accidente natural. Y luego, hace un mes, el mensaje que lo decidió todo, los frenos del carro. Es viejo. Nadie sospechará. Solo tenemos que esperar el momento correcto. Y Paula había respondido, hazlo. Cerré los ojos. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia absoluta.
De indignación. De dolor por haber sido tan tonta, tan ciega, tan patéticamente ingenua. Señora Gálvez, dijo el detective suavemente. Está bien. No, dije con voz quebrada. No estoy bien. No sé si volveré a estar bien alguna vez. Matilde me abrazó. Me dejó llorar en su hombro hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando finalmente me calmé, el detective me ofreció un vaso de agua. Hay una cosa más, dijo. El fiscal va a usar estos mensajes como evidencia. Van a demostrar premeditación. Van a demostrar que esto fue un plan calculado y sostenido en el tiempo. Con esta evidencia, es casi imposible que ellos eviten una condena severa. Bien, dije limpiándome las lágrimas. Que lo usen. Que se sepa la verdad completa. Salimos de la estación de policía. El sol brillaba afuera. Hacía calor. La gente caminaba por las calles como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no acabara de derrumbarse. Matilde me llevó de regreso a su casa. En el camino, pasamos frente a mi antigua casa. Vi mi jardín descuidado. Vi las cortinas cerradas. Vi el carro de Ignacio todavía estacionado en la entrada. Y no sentí nada. Esa casa ya no era mi hogar. Tal vez nunca lo fue realmente. ¿Vas a vender la casa?, preguntó Matilde. Eventualmente, respondí. Pero primero necesito procesar todo esto. Necesito sanar. Y luego sí, voy a venderla y voy a empezar de nuevo. En otro lugar. Lejos de todos estos recuerdos. 2 semanas después del arresto, recibí una carta. Llegó a la casa de Matilde con la dirección del centro de detención del condado. Era de Paula. Matilde me la entregó con cuidado, como si fuera una bomba a punto de explotar. No tienes que leerla si no quieres, me dijo. Miré el sobre. Reconocí la letra de mi hija de inmediato. Esa misma letra que yo le había enseñado cuando tenía 5 años. Esa letra que había escrito tarjetas de cumpleaños para mí durante décadas. Esa letra que ahora me escribía desde una celda. Voy a leerla, dije. Necesito saber qué tiene que decir. Me encerré en el cuarto de huéspedes y abrí el sobre con manos temblorosas. La carta tenía 3 páginas escritas a mano. Mamá, comenzaba. No sé ni cómo empezar esta carta. No sé qué palabras podrían justificar lo que hice. No sé cómo pedirte que me perdones cuando yo misma no puedo perdonarme. Estoy aquí sentada en esta celda fría, y todo lo que puedo pensar es en lo estúpida que fui, en lo ciega que estuve. Ignacio me convenció de que era la única salida. Me dijo que tú ibas a vivir muchos años más, que para cuando murieras nosotros ya seríamos viejos también, que nunca íbamos a poder salir de nuestras deudas. Me llenó la cabeza de ideas horribles. Y yo lo escuché. Yo lo creí. Pero eso no me hace menos culpable. Yo tomé la decisión. Yo dije que sí. Yo acepté el plan. Y ahora vivo cada segundo de cada día con el peso de saber que casi mato a mi propia madre. Seguí leyendo. ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Que en el momento en que planeábamos todo, yo no pensaba en ti como mi madre. Te veía solo como un obstáculo. Como algo que estaba en el camino de mi felicidad. Deshumanicé completamente a la mujer que me dio la vida, que me crió sola después de que papá murió, que trabajó hasta destruirse las manos para que yo tuviera ropa nueva y pudiera ir a la universidad. Te convertí en un problema a resolver. Y eso es imperdonable. No te escribo esta carta para pedirte que retires los cargos. Sé que no lo harás. Sé que no deberías hacerlo. Te escribo porque necesito que sepas que me arrepiento. Que si pudiera regresar el tiempo, si pudiera borrar todo esto, lo haría sin dudarlo. Pero no puedo. Y ahora tendré que vivir el resto de mi vida sabiendo que traicioné a la única persona que siempre me amó incondicionalmente. La carta terminaba así: no espero tu perdón. No lo merezco. Solo espero que algún día puedas recordarme no solo como la hija que intentó matarte, sino también como la niña que alguna vez te abrazaba antes de dormir. Como la adolescente que lloraba en tu regazo cuando le rompían el corazón. Como la joven que te llamaba mamá con amor verdadero. Esa Paula también existió. Y aunque ya no existe más, aunque yo la maté junto con todo lo bueno que había en mí, espero que a veces puedas recordarla. Te amo, mamá. Siempre te amé.
Y odio saber que mi amor nunca fue suficiente para detenerte de hacer lo imperdonable. Paula. Dejé caer la carta sobre la cama. Me quedé mirando el techo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo sentí un cansancio profundo. Un agotamiento que iba más allá de lo físico. Matilde tocó la puerta suavemente. ¿Y vete? ¿Estás bien? No lo sé, respondí con honestidad. Ella dice que se arrepiente, que fue Ignacio quien la convenció, que si pudiera regresar el tiempo, no lo habría hecho. Matilde entró y se sentó a mi lado. ¿Y tú le crees? No sé qué creer, admití. Conozco a mi hija. O al menos pensé que la conocía. Paula siempre fue influenciable. Siempre necesitó aprobación. Tal vez Ignacio sí la manipuló. Tal vez ella es más víctima de lo que parece. O tal vez, dijo Matilde con firmeza, ella es una mujer adulta de 28 años que tomó decisiones terribles y ahora está buscando excusas. También podría ser eso, dije con un suspiro. De cualquier forma, no cambia nada. Ella estuvo de acuerdo. Ella participó. Y yo casi muero por eso. Esa noche, le escribí una respuesta a Paula. No fue larga. No fue emocional. Solo fue honesta. Paula, recibí tu carta. Entiendo que te arrepientes. Entiendo que tal vez Ignacio te influenció. Pero eso no cambia el hecho de que tú elegiste. Tuviste 1000 oportunidades de decir que no. De detenerlo. De advertirme. Y no lo hiciste. Cortó los cables de mi carro y tú lo celebraste. Hablaron de mi funeral como si fuera una fiesta próxima. Y ahora quieres que te recuerde como la niña dulce que alguna vez fuiste. Pero esa niña creció. Y se convirtió en alguien que yo no reconozco. No sé si algún día podré perdonarte. Honestamente, en este momento, ni siquiera sé si quiero intentarlo. Lo que sí sé es que necesito vivir el resto de mi vida lejos de ti. Necesito sanar. Necesito recuperar la paz que ustedes me robaron. Cuídate, Paula. Y ojalá encuentres en la prisión lo que nunca encontraste afuera, dignidad. Firmé la carta y la envié al día siguiente. Un mes después del arresto, llegó la audiencia preliminar. Rubén me acompañó a la corte. Era la primera vez que vería a Paula e Ignacio desde aquella mañana terrible. Cuando entré a la sala, los vi sentados con sus abogados defensores. Paula estaba irreconocible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su cabello, que siempre llevaba arreglado, estaba opaco y descuidado. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella comenzó a llorar. Yo desvié la vista. Ignacio, por otro lado, parecía furioso. Me miraba con odio puro. Como si yo fuera la culpable de su situación. Como si yo hubiera cortado los cables de mi propio carro solo para arruinarles la vida. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. La audiencia comenzó. El fiscal presentó las evidencias. Las fotografías de los cables cortados. Las huellas dactilares de Ignacio en las herramientas. Los mensajes de texto entre ellos planificando todo durante meses. Mi testimonio escrito sobre la conversación que escuché. El abogado defensor de Paula trató de argumentar que ella había sido coaccionada por Ignacio. Que ella era una víctima de violencia psicológica. Que nunca tuvo la intención real de hacerme daño. El fiscal destruyó ese argumento en minutos. Los mensajes muestran claramente que la señora Paula Gálvez participó activamente en la planificación. Ella no fue forzada. Ella no fue engañada. Ella fue una conspiradora voluntaria en un plan de asesinato por beneficio económico. El juez escuchó ambas partes. Revisó las evidencias. Y finalmente habló. Señora Paula Gálvez y señor Ignacio Vargas, dijo con voz severa, la evidencia presentada en esta audiencia es contundente. Hay pruebas materiales, testimoniales y documentales que indican que ustedes planificaron y ejecutaron un intento de homicidio contra la señora Ivette Gálvez. Basándome en esta evidencia, determino que hay causa probable para proceder a juicio. Ambos permanecerán bajo custodia hasta la fecha del juicio, que se fijará en 60 días. No se otorgará fianza dada la gravedad de los cargos y el riesgo potencial que representan para la víctima. Paula sollozó audiblemente. Ignacio golpeó la mesa con el puño. «Esto es ridículo», gritó.
Ella está exagerando todo. No íbamos a hacer nada. Silencio, ordenó el juez. Una palabra más y lo acusaré de desacato al tribunal. Ignacio se calló, pero seguía mirándome con odio. Cuando salimos de la sala, Paula trató de acercarse a mí. «Mamá, por favor», gritó mientras los guardias la sujetaban. «Por favor, mamá, háblame. Solo un minuto». Yo seguí caminando. No volteé. No respondí. Rubén me guió hacia la salida. «Lo hiciste muy bien», me dijo. «Sé que fue difícil». «Fue horrible», admití. «Pero ya pasó». Afuera del juzgado, había un pequeño grupo de periodistas. Alguien había filtrado la historia. «Señora Gálvez, ¿cómo se siente sabiendo que su propia hija intentó matarla? ¿Va a perdonarla alguna vez? ¿Qué mensaje tiene para otras madres en situaciones similares?» Rubén me protegió de las cámaras y los micrófonos. «Sin comentarios», dijo firmemente. Nos subimos a su auto y nos fuimos de ahí. De regreso en casa de Matilde, me serví un vaso de agua y me senté en la sala. Estaba exhausta, emocional y físicamente agotada. «¿Quieres hablar?», preguntó Matilde. «No», dije. «Solo quiero sentarme aquí en silencio y procesar todo». Ella asintió y se fue a la cocina. Me quedé ahí, mirando por la ventana, pensando en todo lo que había perdido. Había perdido a mi hija. Había perdido mi hogar. Había perdido mi sensación de seguridad. Había perdido mi capacidad de confiar. Pero también había ganado algo. Había ganado mi vida. Había ganado mi dignidad. Había ganado el conocimiento de que soy más fuerte de lo que pensaba. Y eso, en medio de toda esta oscuridad, era algo. Los siguientes 2 meses fueron una mezcla extraña de monotonía y ansiedad. Pasaba mis días en casa de Matilde, tratando de establecer algún tipo de rutina. Me levantaba temprano, preparaba café, caminaba por el vecindario. Intentaba mantenerme ocupada para no pensar. Pero era imposible. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía la cara de Paula llorando en la sala del tribunal. Escuchaba su voz diciendo: «Nos vemos en el funeral de mi madre». Y me preguntaba cómo había llegado a este punto. Como una niña que solía dibujarme tarjetas de cumpleaños con crayones, se había convertido en alguien capaz de planear mi muerte durante 6 meses sin pestañear. Rubén me mantuvo informada de cada desarrollo legal. El fiscal estaba construyendo un caso sólido. Tenían las evidencias físicas. Tenían los mensajes. Tenían mi testimonio. Tenían incluso declaraciones de algunos vecinos que habían visto a Ignacio trabajando en mi carro aquella madrugada. «Es un caso hermético», me dijo Rubén una tarde mientras revisábamos documentos en su oficina. «No hay forma de que salgan absueltos. La única pregunta es cuántos años van a recibir». «¿Y cuál es tu estimación?», pregunté. «Para Ignacio, entre 20 y 25 años. Para Paula, entre 15 y 20. Dependerá de qué tan convincente sea su defensa sobre haber sido manipulada». 20 años. Mi hija tendría casi 50 cuando saliera. Toda una vida desperdiciada. Una semana antes del juicio, recibí otra carta de Paula. Esta vez, no la abrí inmediatamente. La dejé sobre la mesita de noche durante 2 días, mirándola cada vez que pasaba, preguntándome si realmente quería saber qué decía. Finalmente, una noche en la que no podía dormir, la abrí. Era más corta que la anterior. «Mamá, sé que no quieres saber de mí. Sé que no merezco ni siquiera que leas esto. Pero necesito decirte algo importante. Ignacio me está culpando de todo. Su abogado está construyendo una defensa donde él dice que yo fui quien planeó todo, que yo lo manipulé a él, que yo lo obligué a cortar los cables. Dice que él solo seguía órdenes mías porque tenía miedo de mí. Es mentira, mamá. Tú sabes que es mentira. Yo fui débil, fui cómplice, fui horrible. Pero no fui la mente maestra. Fue él quien tuvo la idea. Fue él quien insistió durante meses. Yo solo acepté porque estaba desesperada y enamorada y estúpida». La carta continuaba. «Mi abogado dice que si tú testificas a mi favor, si dices que Ignacio siempre fue controlador conmigo, que tú lo viste manipularme, podría reducir mi sentencia. No te lo pido para salvarme.
Te lo pido porque es la verdad. Tú viste cómo cambié después de conocerlo. Viste cómo dejé de visitarte tanto. Viste cómo me alejé de todo lo que alguna vez fue importante para mí. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo te estoy pidiendo que digas la verdad sobre quién es realmente Ignacio. Por favor, mamá. Es lo último que te voy a pedir en la vida. Dejé caer la carta y me reí con amargura. Incluso ahora, incluso desde la cárcel, Paula seguía tratando de manipularme. Seguía buscando que yo la salvara. Que yo limpiara su desastre. Como siempre había hecho. Le mostré la carta a Rubén al día siguiente. Él la leyó con expresión seria. ¿Qué piensas?, me preguntó. Pienso que es típico de Paula culpar a alguien más por sus decisiones, respondí. Pero también pienso que tal vez tiene algo de razón. Ignacio sí era controlador. Yo lo vi. Vi cómo Paula cambió después de estar con él. Eso es cierto, dijo Rubén. Pero la pregunta es, ¿quieres ayudarla? Después de todo lo que hizo. No sé, admití. Parte de mí quiere verla sufrir las consecuencias completas de sus actos. Pero otra parte de mí, la parte que todavía es su madre, no puede evitar querer protegerla. Aunque sea un poco. Rubén suspiró. Es tu decisión, y vete. Si decides testificar sobre el carácter de Ignacio, podría ayudar a Paula. Pero también podría hacer que el juicio sea más largo y doloroso para ti. Pasé 3 días pensando en eso. 3 días debatiendo conmigo misma. 3 días recordando a la Paula de antes. A la niña que me abrazaba. A la adolescente que me contaba sus secretos. A la joven que me llamaba cada semana solo para preguntarme cómo estaba. Esa Paula había existido. Y esa Paula merecía algo. No merecía ser salvada completamente. Pero merecía que yo dijera la verdad. Finalmente, le dije a Rubén que testificaría. Voy a decir lo que vi, le dije. Voy a decir que Ignacio era manipulador y controlador. Voy a decir que Paula cambió después de estar con él. Pero también voy a decir que eso no la exime de responsabilidad. Que ella tuvo opciones. Y que eligió mal. Rubén asintió. Es justo. Voy a informar al fiscal. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con un traje sencillo, de color gris claro. Matilde insistió en acompañarme. No vas a pasar por esto sola, me dijo con firmeza. Cuando llegamos al juzgado, había aún más periodistas que en la audiencia preliminar. La historia se había vuelto viral. Hija planea asesinar a madre por herencia, gritaban los titulares. Anciana escapa de muerte por olvido de llaves. Me sentí expuesta, vulnerable, pero también determinada. Entré al juzgado con la cabeza en alto. No iba a dejar que esto me destruyera. Ya me habían quitado suficiente. No iban a quitarme mi dignidad también. La sala estaba llena. Reconocí a algunos vecinos. A algunas personas del vecindario que conocía de vista. Todos murmuraban cuando entré. Todos me miraban con mezcla de lástima y curiosidad. Me senté en la banca designada para la víctima, con Matilde a mi lado y Rubén del otro. Paula e Ignacio fueron traídos por separado. Estaban esposados. Paula me buscó con la mirada inmediatamente. Yo la miré directamente a los ojos. No aparté la vista. Quería que viera que ya no le tenía miedo. Que ya no era la madre manipulable que había sido. Ignacio ni siquiera me miró. Mantenía la vista fija al frente, con la mandíbula apretada. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. El juicio comenzó. El fiscal presentó su caso primero. Llamó al perito que había examinado mi carro. Los cables fueron cortados con precisión, explicó el experto mostrando fotografías ampliadas. No fue desgaste. No fue un accidente mecánico. Alguien usó una herramienta especializada para cortar estos cables con la intención de que el vehículo perdiera completamente la capacidad de frenar. Mostró más fotos, diagramas, explicaciones técnicas que hicieron que varios miembros del jurado se vieran incómodos. Luego llamó al detective que había manejado el caso. Él presentó las herramientas encontradas en mi garaje. Presentó el informe de las huellas dactilares. Las huellas del señor Ignacio Vargas están claramente impresas en el mango de esta cortadora de cables,
dijo sosteniendo la herramienta dentro de una bolsa de evidencia. No hay duda de que él fue quien ejecutó el sabotaje. Después vinieron los mensajes de texto. El fiscal los proyectó en una pantalla grande para que todos pudieran verlos. Cada mensaje era más condenatorio que el anterior. Tiene que parecer un accidente. Los frenos son la mejor opción. Cuando baje la colina, no podrá detenerse. Nos vemos en su funeral. El jurado leía con expresiones de horror. Una mujer mayor se llevó la mano a la boca. Un hombre negó con la cabeza repetidamente. Paula lloraba en silencio. Ignacio permanecía inmóvil. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con piernas temblorosas. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. El fiscal me hizo las preguntas básicas primero. Mi nombre, mi edad, mi relación con los acusados. Y luego llegó la pregunta importante. Señora Gálvez, ¿puede contarnos con sus propias palabras qué escuchó la mañana del incidente? Respiré hondo. Y conté todo. Cada palabra. Cada detalle. Hablé despacio, con claridad, sin dramatizar. Solo la verdad. Escuché a mi hija decir que había cortado los cables del freno de mi carro. Escuché a mi yerno confirmar que lo había hecho esa madrugada. Los escuché hablar de mi funeral como si ya hubiera ocurrido. Los escuché planear cómo se repartirían mis bienes. Mi voz se quebró un poco al final. Hice una pausa. Tomé agua. Continué. En ese momento entendí que mi propia hija quería que yo muriera. Y no por odio, sino por dinero. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. El abogado defensor de Ignacio se levantó para interrogarme. Era un hombre alto, de traje negro y corbata roja, con una expresión arrogante que me irritó de inmediato. Señora Gálvez, comenzó con un tono condescendiente, ¿no es cierto que usted tiene problemas de audición? No, respondí firmemente. Mi audición es perfecta. ¿Y no es cierto que usted toma medicamentos para la ansiedad que podrían afectar su percepción de la realidad? Tomo media pastilla para dormir ocasionalmente, dije. Nada más. Y esa mañana no había tomado nada. Él caminó de un lado a otro frente al estrado. ¿No es posible que usted malinterpretara lo que escuchó? Que tal vez estaban hablando de una película, de un programa de televisión, de cualquier otra cosa. No, dije con calma. Mencionaron mi nombre. Hablaron específicamente de mi carro, de mi funeral, de mi casa. No había ninguna ambigüedad. El abogado cambió de táctica. Señora Gálvez, ¿no es cierto que usted y su hija habían tenido conflictos recientes sobre dinero? No, respondí. Nunca tuvimos conflictos sobre dinero porque yo siempre le di todo lo que me pidió. ¿Y no se sentía usted resentida por eso? Por tener que mantener a su hija adulta y a su esposo. No sentía resentimiento, dije. Sentía preocupación. Pero nunca les negué nada. El abogado sonrió como si hubiera encontrado algo. Preocupación. Interesante. ¿No es cierto que usted les había dicho que estaba pensando en cambiar su testamento? Jamás dije eso, respondí. Hasta el día que escuché su plan, mi testamento les dejaba todo a ellos. El abogado pareció frustrado. Sin más preguntas, dijo bruscamente y se sentó. El fiscal me pidió que permaneciera en el estrado. Señora Gálvez, ¿usted ama a su hija? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, dije con voz temblorosa. La amo. Aunque ella intentó matarme, aunque me traicionó de la peor manera posible, sigue siendo mi hija. Y no puedo simplemente dejar de amarla. ¿Y por qué está aquí entonces?, preguntó el fiscal. ¿Por qué testificar contra ella si la ama? Porque el amor no puede estar por encima de la justicia, respondí. Porque si no hago esto, estaría diciéndole que está bien intentar asesinar a alguien siempre y cuando seas familia. Estaría diciéndole que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Y eso no es amor. Eso es complicidad. El fiscal asintió. Gracias, señora Gálvez. Puede retirarse. Bajé del estrado con las piernas temblando. Cuando pasé junto a Paula, ella susurró: lo siento, mamá. No respondí.
Volví a mi asiento junto a Matilde. Ella tomó mi mano y la apretó. «Lo hiciste perfecto», me susurró. Pero yo no me sentía perfecta. Me sentía rota, destruida, como si acabara de firmar la sentencia de muerte de mi propia hija. Luego fue el turno de la defensa. El abogado de Paula llamó a testigos que hablaron de su buen carácter. Una antigua compañera de trabajo que dijo que Paula siempre fue amable y responsable. Un vecino que la recordaba como una joven educada. Pero el fiscal destruyó cada testimonio con las mismas preguntas. ¿Sabía usted que la señorita Gálvez estuvo planeando el asesinato de su madre durante 6 meses? ¿Sabía usted que ella participó activamente en decidir cómo matarla? La respuesta siempre era la misma: no. No sabían. Porque Paula les había mostrado una cara diferente. La cara que quería que vieran. El abogado de Paula trató de argumentar que Ignacio la había manipulado. Que ella había sido víctima de abuso psicológico. Que había actuado bajo coacción. Presentó estudios sobre mujeres en relaciones abusivas. Sobre cómo el control puede nublar el juicio. Y entonces me llamaron nuevamente al estrado. Esta vez fue el abogado de Paula quien me interrogó. «Señora Gálvez», dijo con voz suave, «¿usted notó algún cambio en su hija después de que comenzó su relación con Ignacio Vargas?» Pensé cuidadosamente antes de responder. Había prometido decir la verdad. Y la verdad era complicada. Sí, admití. Paula cambió después de conocer a Ignacio. Se volvió más distante, más reservada. Dejó de visitarme con tanta frecuencia. Dejó de llamarme todos los días como solía hacer. ¿Y notó usted algún comportamiento controlador por parte del señor Vargas? Sí, dije. Ignacio controlaba con quien hablaba Paula. Decidía a dónde iban. Manejaba todo el dinero. Paula tenía que pedirle permiso para cosas básicas. El abogado asintió. ¿Diría usted que su hija estaba bajo la influencia de este hombre? Estaba influenciada, sí, dije. Pero eso no la hace menos responsable de sus decisiones. El abogado pareció sorprendido por mi respuesta. Pero señora Gálvez, si ella estaba siendo manipulada. Ser manipulada no es lo mismo que ser forzada, lo interrumpí. Paula tuvo opciones. Pudo haberme advertido. Pudo haber ido a la policía. Pudo haberse alejado de Ignacio. En cambio, eligió quedarse. Eligió participar. Eligió enviar esos mensajes planeando mi muerte. Nadie le puso un arma en la cabeza. Ella decidió por su cuenta. El silencio en la sala era ensordecedor. El abogado no tenía más preguntas. Bajé del estrado y esta vez, cuando pasé junto a Paula, ella no susurró nada. Solo lloraba con la cabeza baja. Ignacio, por otro lado, me miraba con odio puro. Como si todo esto fuera mi culpa. Como si yo fuera la villana de esta historia. Los alegatos finales duraron todo el día siguiente. El fiscal argumentó que esto había sido un plan calculado, premeditado, ejecutado con frialdad por 2 personas que valoraban el dinero más que la vida humana. Ellos no vieron a una madre. No vieron a una mujer que había trabajado toda su vida. No vieron a un ser humano. Vieron dólares. Vieron una casa que podían vender. Vieron una cuenta bancaria que podían vaciar. Y decidieron que la forma más rápida de obtener eso era matarla. El abogado de Ignacio argumentó que mi testimonio no era confiable, que no había pruebas de que realmente escuché lo que dije escuchar, que todo era circunstancial. Pero las evidencias físicas lo contradecían. Los cables cortados. Las huellas digitales. Los mensajes. Todo apuntaba a la culpabilidad. El abogado de Paula hizo un último intento por generar compasión. Paula Gálvez es una mujer que cometió un error terrible bajo la influencia de un hombre abusivo. Merece castigo, sí, pero también merece consideración por las circunstancias. El jurado se retiró a deliberar. Pasaron 6 horas. 6 horas eternas en las que esperé en una sala privada con Matilde y Rubén. Matilde me trajo café que no pude tomar. Rubén revisaba documentos que no necesitaba revisar. Yo solo miraba el reloj en la pared, preguntándome qué estarían diciendo, qué estarían decidiendo, si creerían en la manipulación o en la responsabilidad personal. Finalmente, a las 7 de la tarde,
Nos llamaron de vuelta a la sala. El jurado había llegado a un veredicto. Todos tomamos nuestros lugares. Paula estaba pálida como un fantasma. Ignacio apretaba la mandíbula tan fuerte que podía ver las venas de su cuello. El juez pidió al presidente del jurado que se pusiera de pie. Han llegado a un veredicto. Sí, su señoría, respondió el hombre. En el caso del pueblo contra Ignacio Vargas, en el cargo de intento de asesinato en primer grado, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable. Paula soltó un grito ahogado. Ignacio golpeó la mesa. Esto es injusto, gritó. Los guardias se acercaron de inmediato. En el caso del pueblo contra Paula Gálvez, en el cargo de conspiración para cometer asesinato, ¿cómo encuentra a la acusada? El jurado hizo una pausa. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Culpable. Paula se derrumbó. Literalmente se desplomó en su silla, sollozando incontrolablemente. Su abogado intentó consolarla, pero ella lo apartó. Mamá, gritó mirándome. Mamá, por favor. Yo cerré los ojos. No podía mirarla. No podía ver su dolor sin sentir que estaba traicionando algo en mí. Pero sabía que esto era lo correcto. Tenía que ser lo correcto. El juez golpeó su mazo. El tribunal agradece al jurado por su servicio. La sentencia se dictará en 2 semanas. Los acusados permanecerán bajo custodia hasta ese momento. Se levanta la sesión. Salí de la sala del tribunal sintiendo un peso extraño. No era alivio. No era satisfacción. Era simplemente agotamiento. Un cansancio tan profundo que apenas podía mantenerme en pie. Matilde me sostuvo del brazo. Vámonos a casa, dijo suavemente. Afuera, los periodistas nos esperaban. Señora Gálvez, ¿cómo se siente con el veredicto? ¿Qué mensaje tiene para su hija? ¿La perdonará alguna vez? Rubén los apartó. Sin comentarios. Respeten la privacidad de mi cliente. Nos abrimos paso entre las cámaras y los micrófonos hasta llegar al auto de Matilde. Cuando finalmente estuvimos dentro, con las puertas cerradas y el mundo afuera bloqueado, dejé salir el aire que había estado conteniendo. Se acabó, dije. Finalmente se acabó. Todavía falta la sentencia, me recordó Rubén. Lo sé, dije. Pero lo peor ya pasó. Ya testifiqué. Ya enfrenté a Paula. Ya dije la verdad. El resto es solo formalidad. Matilde condujo en silencio. Yo miraba por la ventana, viendo las calles de la ciudad pasar borrosas. Pensaba en Paula llorando en esa sala. Pensaba en todos los años que pasaría en prisión. Pensaba en cómo su vida, que pudo haber sido hermosa, se había convertido en esto. Y me preguntaba si en algún momento durante esos 6 meses de planificación, había pensado en mí como su madre. Si alguna vez había dudado. Si alguna vez había sentido aunque fuera un segundo de culpa o de amor que la hiciera detenerse. Probablemente no. Probablemente me había borrado completamente de su corazón mucho antes de que Ignacio cortara esos cables. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que más dolía. Las 2 semanas entre el veredicto y la sentencia fueron las más extrañas de mi vida. Por un lado, sentía un alivio inmenso. La verdad había salido a la luz. La justicia había prevalecido. Paula e Ignacio habían sido declarados culpables. Pero por otro lado, sentía un vacío terrible. Una soledad que nunca antes había experimentado. Porque ahora era oficial. Ya no tenía familia. Ya no tenía a nadie. Solo tenía a Matilde, que aunque era una amiga maravillosa, no era sangre. No era la niña que había llevado en mi vientre. No era la hija que había criado con tanto amor. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Matilde me preguntó, ¿qué vas a hacer después de la sentencia? No lo sé, admití. Supongo que voy a vender la casa. Buscar un lugar nuevo. Empezar de cero. Podrías quedarte aquí conmigo todo el tiempo que necesites, ofreció ella. Lo sé, dije tomando su mano. Y te lo agradezco más de lo que puedes imaginar. Pero necesito mi propio espacio. Necesito reconstruir mi vida en mis propios términos. Esa semana, Rubén me ayudó a poner mi casa en venta.
Contraté a una empresa de limpieza para sacar todas las pertenencias de Paula e Ignacio. No quise estar presente cuando lo hicieron. No quería ver sus cosas. No quería recordar los años que pasaron ahí. Cuando la empresa terminó, fui a la casa por primera vez en casi 3 meses. Entré despacio, como si fuera una extraña visitando una propiedad ajena. Las habitaciones estaban vacías, limpias, pero llenas de fantasmas. En cada rincón veía recuerdos. Paula de niña corriendo por el pasillo. Paula adolescente estudiando en la mesa del comedor. Paula adulta presentándome a Ignacio por primera vez en esa misma sala. Todos esos recuerdos ahora estaban manchados, contaminados por lo que vino después. Caminé por cada habitación, despidiéndome silenciosamente. Despidiéndome de la vida que había tenido. De la mujer que había sido. De la madre que ya no sería nunca más. En la cocina, me detuve. Ese era el lugar donde había escuchado la conversación que cambió todo. Me paré exactamente donde había estado aquella mañana. Cerré los ojos y volví a escuchar las voces. Corté los cables del freno. Nos vemos en el funeral de mi madre. Abrí los ojos. No iba a dejar que este lugar me persiguiera. No iba a dejar que estos recuerdos me destruyeran. Saqué mi teléfono y llamé a la agencia de bienes raíces. Quiero que vendan esta casa lo más rápido posible, dije con firmeza. No me importa el precio. Solo quiero que desaparezca de mi vida. El agente me aseguró que harían su mejor esfuerzo. Colgué, salí de la casa y cerré la puerta por última vez. No volví a mirar atrás. Literalmente. Caminé hacia el auto de Matilde que me esperaba en la calle, sin voltear ni una sola vez. El día de la sentencia llegó con un cielo gris y amenazante. Parecía que iba a llover en cualquier momento. Me vestí con ropa oscura, sobria, apropiada para lo que sentía como un funeral. Porque en cierta forma lo era. Era el funeral de cualquier esperanza que quedara de tener una relación con mi hija. Matilde y Rubén me acompañaron al juzgado. Esta vez había menos periodistas. La novedad de la historia ya había pasado. Entramos directamente a la sala. Paula e Ignacio ya estaban ahí. Paula se veía peor que en el juicio. Había perdido aún más peso. Tenía el cabello completamente descuidado. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Cuando me vio entrar, intentó sonreír. Una sonrisa triste, desesperada, llena de súplica silenciosa. Yo no respondí. Simplemente tomé mi asiento y esperé. El juez entró puntualmente a las 9 de la mañana. Todos nos pusimos de pie. Buenos días, dijo con voz seria. Estamos aquí para la sentencia de los señores Ignacio Vargas y Paula Gálvez, declarados culpables de intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato respectivamente. Antes de dictar sentencia, daré oportunidad a los acusados de dirigirse a la corte si así lo desean. El abogado de Ignacio se levantó. Mi cliente desea hacer una declaración, su señoría. Ignacio se puso de pie. Me miró directamente. No había arrepentimiento en sus ojos. Solo resentimiento. Yo no hice nada malo, comenzó con voz firme. Solo estaba tratando de ayudar a mi esposa a conseguir lo que le correspondía. Esa casa debería ser de Paula. Ese dinero debería ser de Paula. Ella es su única hija. Es natural que quiera asegurar su futuro. No podía creer lo que estaba escuchando. Ni siquiera en este momento, frente al juez, con la sentencia por dictarse, Ignacio admitía culpa. Continuó: si alguien es víctima aquí, es Paula. Ella pasó años cuidando a su madre, viviendo con ella, soportando sus exigencias. Y cuando finalmente quisimos algo a cambio, cuando finalmente pedimos lo que nos correspondía, ella nos acusó de intento de asesinato. Es ridículo. Es venganza de una anciana amargada que no soporta ver a su hija feliz. El juez levantó la mano. Suficiente, señor Vargas. Puede sentarse. Ignacio se sentó con una expresión de satisfacción, como si hubiera ganado algún punto. El juez negó con la cabeza. La señorita Gálvez desea hacer una declaración. Paula se levantó temblando. Se aferró al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Me miró directamente. Mamá, comenzó con voz quebrada, no espero que me perdones.
No espero que entiendas. Solo espero que sepas que me arrepiento cada segundo de cada día. Que si pudiera cambiar todo, lo haría. Que te amo y siempre te he amado, aunque mis acciones digan lo contrario. Se detuvo para limpiarse las lágrimas. Fui débil. Fui egoísta. Fui horrible. Permití que Ignacio me convenciera de que tú eras un problema. Permití que me llenara la cabeza de ideas terribles. Pero eso no me hace menos culpable. Yo tomé las decisiones. Yo participé. Y ahora pagaré por eso. Solo quiero que sepas que lamento profundamente haberte hecho daño. Lamento haber traicionado todo lo que alguna vez significó ser tu hija. Y si pudiera dar mi vida para borrar todo esto, lo haría sin pensarlo. Se dejó caer en la silla, sollozando. El juez le dio un momento antes de continuar. Gracias, señorita Gálvez, dijo el juez con voz neutral. Ahora, antes de dictar sentencia, quisiera dirigirme a ambos acusados. Se acomodó los lentes y los miró directamente. He revisado este caso extensamente. He leído todos los documentos. He visto todas las evidencias. Y debo decir que este es uno de los casos más perturbadores que he presenciado en mis 25 años como juez. Hizo una pausa. La señora Ivette Gálvez no era una mujer rica. No era millonaria. Era una costurera jubilada que había trabajado toda su vida para tener una casa modesta y algunos ahorros. Y ustedes, las personas en quienes más confiaba, decidieron que su vida valía menos que esos bienes materiales. El silencio en la sala era absoluto. Señor Vargas, continuó el juez, usted no solo planeó el asesinato de su suegra, sino que lo ejecutó. Cortó los cables de su carro sabiendo perfectamente que al bajar por la colina perdería el control y probablemente moriría de forma violenta. Y luego, incluso ahora, se atreve a justificar sus acciones. No muestra ni un ápice de arrepentimiento genuino. Por el contrario, culpa a la víctima. El juez miró sus papeles. Por el delito de intento de asesinato en primer grado, lo sentenció a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por al menos 15 años. Ignacio se puso de pie de un salto. Eso es injusto. Es demasiado. Los guardias lo hicieron sentarse. El juez continuó imperturbable. Señorita Gálvez, dijo volviéndose hacia Paula, su situación es más complicada. Es cierto que mostró más arrepentimiento que su cómplice. Es cierto que pudo haber sido influenciada por él. Pero también es cierto que usted participó activamente en la planificación durante meses. Los mensajes muestran que usted no fue una víctima pasiva. Usted tomó decisiones. Usted dio opiniones. Usted celebró cuando el plan estaba listo. Y aunque entiendo que el amor puede nublar el juicio, no puedo ignorar que usted estuvo dispuesta a asesinar a su propia madre por dinero. Paula lloraba sin control. Por el delito de conspiración para cometer asesinato, la sentenció a 18 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 12 años, siempre y cuando demuestre rehabilitación genuina y remordimiento continuo. Paula se desplomó sobre la mesa. Su abogado la sostuvo. Además, agregó el juez, ambos acusados quedan permanentemente inhabilitados para recibir cualquier herencia o beneficio de la señora Ivette Gálvez, tanto ahora como en el futuro. Esta disposición quedará registrada legalmente y no puede ser revocada. El juez golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Los guardias se acercaron para llevarse a Paula e Ignacio. Ignacio caminó con la cabeza alta, todavía desafiante. Paula apenas podía caminar. Tuvo que ser prácticamente cargada. Cuando pasó junto a mí, me miró una última vez. «Te amo, mamá», dijo con voz apenas audible. Yo cerré los ojos. No respondí. No podía. Si abría la boca, iba a romperme completamente. Y no podía permitirme eso. No aquí. No ahora. Salí de la sala del tribunal con Matilde y Rubén a cada lado. Afuera había empezado a llover. Una lluvia suave pero constante. ¿Estás bien?, preguntó Matilde. No, dije honestamente. Pero voy a estarlo. Eventualmente. Rubén abrió un paraguas sobre nosotras. Hiciste lo correcto. Y vete. Nunca lo dudes. Lo sé, dije. Y lo sabía. Pero saber que hiciste lo correcto no hace que duela menos. Esa noche,
De regreso en casa de Matilde, me senté en el sofá con una taza de té caliente entre mis manos. La lluvia seguía cayendo afuera, golpeando suavemente contra las ventanas. Matilde se había ido a dormir, dejándome sola con mis pensamientos. Pensé en Paula con su uniforme de prisionera. Pensé en los próximos 12 años que pasaría encerrada. Pensé en todo lo que se perdió. Todo lo que pudo haber sido diferente si ella hubiera elegido diferente. Si hubiera valorado a su madre más que el dinero. Si hubiera tenido el coraje de alejarse de Ignacio cuando todavía había tiempo. Pero no lo hizo. Y ahora ambas pagaríamos el precio. Ella con su libertad. Yo con mi soledad. 3 meses después de la sentencia, vendí la casa. Se vendió rápido, a una pareja joven con 2 niños pequeños. Me dieron $52,000. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar de nuevo. Usé parte del dinero para comprar un apartamento pequeño en el otro lado de la ciudad. Un lugar sin recuerdos. Sin fantasmas. Solo paredes blancas esperando a ser llenadas con una nueva vida. El día que me mudé, Matilde me ayudó a desempacar las pocas cosas que había decidido conservar. Ropa, algunos libros, fotografías de cuando Paula era niña. Guardé esas fotografías en una caja en el fondo del armario. No podía tirarlas, pero tampoco podía mirarlas. Todavía no. Tal vez nunca. Mi nueva rutina era simple. Me levantaba temprano, preparaba café, salía a caminar por el parque cercano. Había empezado a coser de nuevo. Algo que no había hecho en años. Descubrí que me traía paz. El movimiento repetitivo de la aguja atravesando la tela. La concentración necesaria para seguir un patrón. Era meditativo. Sanador. Una tarde, mientras cosía junto a la ventana, recibí una llamada de Rubén. Ivete, hay algo que debes saber, dijo con voz seria. Paula escribió una carta para ti. Me la envió a mí porque sabía que tú no aceptarías correspondencia directa de la prisión. ¿Quieres que te la lea? Dejé la aguja sobre la tela. Sí, dije después de un momento. Léemela. Escuché el sonido de papel al otro lado de la línea. Rubén comenzó a leer. Mamá, sé que no quieres saber de mí. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo. Pero hay cosas que necesito decirte, aunque sea la última vez que me escuches. Han pasado 3 meses desde la sentencia. 3 meses en los que he tenido todo el tiempo del mundo para pensar en lo que hice. En la prisión no hay distracciones. No hay manera de escapar de tus pensamientos. Y mis pensamientos son un infierno constante. Rubén hizo una pausa para tomar aire. He estado yendo a terapia. La prisión ofrece sesiones para los internos. Al principio no quería ir. Pensaba que era una pérdida de tiempo. Pero mi compañera de celda, una mujer mayor que está aquí por fraude, me convenció de intentarlo. Dice que si no trabajo en entender por qué hice lo que hice, voy a volverme loca. Y tenía razón. La terapeuta me ha ayudado a ver cosas que nunca quise ver. Me ha ayudado a entender que no fui solo una víctima de Ignacio. Que yo tenía mis propios problemas. Mis propias inseguridades. Mi propia codicia. Rubén continuó leyendo. Durante años, mamá, viví comparándome con otras personas. Con amigas que tenían casas más grandes, carros más nuevos, vidas que parecían mejores que la mía. Y en lugar de trabajar para construir mi propia vida, decidí tomar atajos. Decidí que merecía lo tuyo porque era tu hija. Como si eso me diera algún derecho sobre tu sacrificio. Ignacio no me obligó a pensar así. Él solo alimentó algo que ya estaba dentro de mí. Una avaricia. Una envidia. Una falta de gratitud por todo lo que tú me habías dado. Me mordí el labio. Las lágrimas comenzaban a formarse. La terapeuta me preguntó algo hace 2 semanas que no he podido dejar de pensar. Me preguntó, ¿en qué momento dejaste de ver a tu madre como una persona? ¿En qué momento se convirtió solo en un obstáculo entre tú y el dinero? Y no pude responder, mamá, porque no lo sé. Fue gradual. Fue lento. Pero pasó. Y eso es lo que más me aterroriza. Que fui capaz de deshumanizarte tan completamente. Rubén hizo otra pausa. Podía escuchar la emoción en su voz también. No te escribo para pedirte perdón.
Ya te lo pedí y sé que no es suficiente. Te escribo porque necesito que sepas que estoy tratando de cambiar. De verdad. Estoy leyendo libros. Estoy trabajando en mi terapia. Estoy tratando de convertirme en alguien que algún día, aunque sea en 12 años, pueda mirarse al espejo sin sentir asco. No sé si lo lograré. No sé si es posible redimirse después de planear matar a tu propia madre. Pero tengo que intentarlo. Porque si no lo hago, entonces realmente soy el monstruo que aparecí ser. Y no quiero ser ese monstruo. No quiero que esa sea mi única identidad por el resto de mi vida. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Terminé con Ignacio, continuó Rubén leyendo. Oficialmente. Pedí el divorcio. Mi abogado está tramitando todo. No quiero volver a verlo nunca. Cada vez que pienso en él, pienso en cómo me arrastró a la oscuridad. Pero sobre todo pienso en cómo yo elegí seguirlo. Y esa es la parte que tengo que aceptar. Que yo elegí. Mamá, no espero que me respondas esta carta. No espero que me visites. No espero nada de ti. Solo quiero que sepas que vas a estar en mi corazón cada día de estos 12 años. Que voy a trabajar en ser mejor. Que voy a usar este tiempo para intentar convertirme en alguien de quien tú podrías haber estado orgullosa, aunque ya sea demasiado tarde. Te amo. Siempre te amé. Y lamento tanto, tanto, haber olvidado eso cuando más importaba. Tu hija, Paula. Rubén terminó de leer. Hubo un largo silencio. Y vete, dijo finalmente. Estás ahí. Estoy aquí, dije con voz temblorosa. ¿Qué quieres que haga con la carta? Guárdala, dije. Por ahora solo guárdala. No sé si algún día querré leerla yo misma. Pero guárdala. Lo haré, prometió Rubén. ¿Estás bien? Sí. Mentí. Estoy bien. Colgué el teléfono y me permití llorar. Lloré por todo lo perdido. Por la relación madre-hija que nunca volvería a existir. Por los años que Paula pasaría encerrada. Por el tiempo que yo había desperdiciado confiando ciegamente. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y entonces me lavé la cara, me preparé un té y volví a coser. Porque la vida continuaba. Porque yo había decidido que continuaría. Los meses pasaron. El apartamento dejó de sentirse extraño y comenzó a sentirse como hogar. Hice amigas en el parque donde caminaba. Mujeres de mi edad, también viudas, también solas, también reconstruyéndose. Empecé a trabajar como voluntaria en la Fundación Casa del Atardecer, el mismo lugar al que había dejado mi herencia en el testamento. Me gustaba estar rodeada de personas mayores que necesitaban compañía. Me hacía sentir útil. Me hacía sentir que mi vida todavía tenía propósito. Un año después de la sentencia, en un día soleado de primavera, estaba regando las plantas en mi pequeño balcón cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Matilde con una sonrisa misteriosa. «Tengo una sorpresa para ti», dijo. «¿Qué clase de sorpresa?», pregunté con desconfianza. Ella sacó 2 boletos de su bolso. Boletos de avión. Para nosotras. Vamos a ir a la playa por una semana. Un resort todo incluido. Mi regalo para celebrar tu nueva vida. Me quedé sin palabras. Matilde, no puedes pagar eso. Es demasiado. Ya está pagado, dijo con firmeza. Y no acepto un no como respuesta. Te lo mereces. Y vete. Después de todo lo que pasaste, mereces algo bueno. La abracé fuerte. Gracias, susurré. Por todo. Por estar ahí cuando no tenía a nadie. Por no juzgarme. Por recordarme que todavía hay bondad en el mundo. Ella me abrazó de vuelta. Para eso están las amigas. Ese viaje a la playa fue exactamente lo que necesitaba. Pasar días sin pensar en Paula, en Ignacio, en el juicio, en nada de eso. Solo arena, mar, sol y risas con mi mejor amiga. Una noche, mientras caminábamos por la orilla al atardecer, Matilde me preguntó, ¿eres feliz, Ivete? Pensé en eso. Realmente lo pensé. No sé si soy feliz, dije honestamente. Pero estoy en paz. Y creo que eso es más importante. La felicidad va y viene. Pero la paz es algo que tienes que construir desde adentro.
Y creo que finalmente lo estoy logrando. Ella sonrió. Me alegra escuchar eso. Hay días difíciles todavía, admití. Días en los que pienso en Paula y me pregunto cómo está. Si está bien. Si realmente está cambiando o si solo fueron palabras vacías en una carta. Pero después recuerdo que eso ya no es mi responsabilidad. Que mi trabajo como madre terminó el día que ella decidió matarme. Y que ahora mi único trabajo es cuidarme a mí misma. 2 años después de la sentencia, recibí otra carta de Paula a través de Rubén. Esta vez, pedí que me la enviara por correo. La leí sola, en mi apartamento, con una taza de té caliente. La carta era diferente. No buscaba perdón. No buscaba compasión. Solo me contaba sobre su vida en prisión. Sobre los libros que estaba leyendo. Sobre cómo había terminado la preparatoria dentro de la cárcel. Sobre cómo estaba tomando clases de contabilidad para tener una habilidad cuando saliera. No sé si algún día querrás verme, escribía. No sé si algún día podremos tener algún tipo de relación. Pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor. No por ti. No para recuperarte. Sino porque finalmente entendí que tengo que hacerlo por mí misma. Tengo que aprender a vivir conmigo misma. Y para eso, tengo que ser alguien de quien pueda estar orgullosa, aunque nadie más lo esté. Guardé la carta en la caja con las fotografías. Todavía no estaba lista para responder. Tal vez nunca lo estaría. Pero al menos ya no sentía odio cuando pensaba en ella. Solo tristeza. Tristeza por todo lo que pudo haber sido y nunca será. Pasaron los años. Llentos, tranquilos, pero llenos. Seguí cosiendo. Seguí siendo voluntaria. Seguí caminando por el parque. Seguí viviendo. Y un día, casi 5 años después de aquella mañana terrible en la que escuché a mi hija planear mi muerte, me di cuenta de que había pasado un día completo sin pensar en eso. Un día entero enfocada en el presente. En mi vida actual. En la mujer que me había convertido. Y eso se sintió como una victoria. Pequeña, pero real. Ahora tengo 74 años. Paula tiene 33 y todavía está en prisión. Le quedan 7 años más antes de ser elegible para libertad condicional. No sé qué pasará cuando salga. No sé si me buscará. No sé si yo querré verla. Pero lo que sí sé es que sobreviví. Sobreviví a la traición más profunda que una madre puede experimentar. Sobreviví al dolor de perder a mi única hija. Sobreviví a la soledad. Y no solo sobreviví. Reconstruí. Encontré paz. Encontré propósito. Encontré una vida que vale la pena vivir. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hay reconciliación. No hay abrazo final. No hay perdón melodramático. Pero tiene algo mejor. Tiene verdad. Tiene dignidad. Tiene la certeza de que hice lo correcto, aunque fuera lo más difícil. Y tiene la promesa de que mientras siga respirando, seguiré eligiendo vivir en mis propios términos. Sin miedo. Sin culpa. Sin arrepentimiento. Solo yo, Ivette Gálvez, una mujer que casi fue asesinada por su propia hija, pero que se negó a dejar que eso definiera el resto de su vida. Y eso, al final, es suficiente.